Buenos días, hermanos, hermanas. Es una gran alegría estar todos estos días juntos en la presencia del Señor, participando de este tiempo de comunión y también de oír su palabra. El Señor puso en nuestros corazones hace un tiempo, cuando los obreros nos juntamos varias veces para conversar y buscar la mente del Señor respecto a cuál podría ser la palabra a compartir en estos días, puso en nuestro corazón la importancia fundamental de hablar del matrimonio y de la familia. Ustedes saben que no es un tema que abordemos normalmente o continuamente a lo largo de los años, sino que más bien ha sido esporádico. Incluso yo no sé si recuerdo cuál fue la última vez que en un retiro general hablamos de estos temas. Pero nos pareció que es un tema absolutamente relevante, importante, fundamental en estos días, porque el mundo entero está experimentando, o gran parte del mundo, una crisis que está sacudiendo los cimientos del matrimonio y de la familia. Y esa crisis inevitablemente también nos golpea a nosotros, los creyentes, porque estamos en el mundo, estamos influidos por lo que pasa en el mundo. Y queramos o no queramos, las costumbres, la cultura, lo que pasa en el mundo nos afecta, nos contamina, nos invade nuestras mentes, nuestras prácticas. Y por lo tanto, creemos que esto es una cuestión vital en estos días. Entonces, lo que quisiera hacer esta mañana un poco es hablar de cuáles son los fundamentos del matrimonio. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su naturaleza más básica, más esencial? ¿Y qué lugar tiene el matrimonio y la familia en el propósito eterno de Dios? ¿Por qué Dios creó el matrimonio? ¿Por qué creó a la familia? ¿Con qué propósito? ¿Por qué resulta vital, fundamental protegerla, defenderla, cuidarla? Sobre todo, insisto, ante esta especie de ataque sostenido que está sufriendo el matrimonio y la familia en el mundo. Entonces vamos a ver algunos textos. Quisiera que partiéramos con el texto más fundacional respecto al matrimonio, que está en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Génesis 2, 23 y 24. Y después vamos a seguir con las palabras del Señor Jesucristo respecto al matrimonio, también citando este texto. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estas son palabras de Adán, las palabras que Adán pronuncia en el momento en que Dios trae a la mujer y se la presenta, y conoce a la mujer y ve a la mujer por primera vez. Las palabras que siguen, bueno, aquí los comentaristas nunca se han puesto de acuerdo a lo largo de los siglos de quién son estas palabras, pero la mayoría coinciden que son palabras de Moisés. O sea, Moisés agrega este comentario, pero el Señor nos dice luego en el texto que vamos a leer que en realidad estas palabras son de Dios mismo. Es Dios mismo quien inspiró estas palabras en Moisés. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estas son las palabras fundacionales, son las palabras que ponen el fundamento del matrimonio. Entonces, aquí tenemos las palabras de Moisés. Aquí se establece el matrimonio, se fundamenta, se instituye el matrimonio. Y la institución del matrimonio es una institución divina, parte con Dios. A pesar de que el matrimonio es también una institución humana, en el sentido de que a lo largo de la historia ha tenido un desarrollo cultural, social, histórico, y ha tenido una definición cultural e histórica, y muchas de las cosas que forman parte del matrimonio son de origen histórico y cultural, pero en su origen esencial, fundamental, el matrimonio es una institución no meramente humana, no es una creación humana, sino una institución divina. Fue establecido por Dios al principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre en el huerto, al hombre y a la mujer. Entonces, esto es lo primero. Vamos a las palabras del Señor. Mateo 19, 3 al 6.
Mateo 19, 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Están preguntando por el divorcio. ¿Es lícito divorciarse de la mujer por cualquier causa?, preguntan los fariseos. Era una pregunta capciosa, porque había una discusión en aquel tiempo, discusión rabínica. Había dos grandes escuelas rabínicas que se disputaban sobre la interpretación del texto de Moisés, sobre cuál era la causa por la cual se podía repudiar a una mujer. Y había una de esas escuelas que planteaba que cualquier causa, es decir, si no me gustaba, si le encontraba alguna situación que era desagradable, lo que fuera, era ya suficiente para que un hombre pudiera repudiar o divorciarse de su mujer. Literalmente darle carta de divorcio. Y le preguntan al Señor: ¿qué piensas tú de esto? Porque era una discusión en aquel tiempo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Está citando las palabras o el texto de Génesis, el texto fundacional. Y varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. Y observen que aquí Jesús atribuye las palabras de Moisés a Dios mismo. Dios dijo, a través de Moisés, dijo esto: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y estas son las palabras que el Señor agrega: lo que Dios juntó, y observe con atención, porque lo que el Señor está diciendo que no es una unión meramente humana, no es una disposición meramente humana, no es un contrato meramente humano. Es Dios, dice, quien lo juntó. O sea, hay una intervención divina en esa unión. Dios está presente en la unión, en el matrimonio. Y por lo tanto, lo que Dios juntó, dice él, no lo separe el hombre. Es decir, puesto que es una unión establecida, instituida por Dios, el hombre no tiene autoridad para terminar con ella. Ahora, es muy interesante las palabras del Señor. Ningún hombre tiene autoridad para deshacer lo que Dios ha hecho. Ningún hombre tiene autoridad para separar lo que Dios ha unido. Ni el Estado, ni las leyes humanas, nadie tiene poder para separar lo que Dios unió. Esas son las palabras del Señor, son palabras muy fuertes. Después vamos a profundizar un poco en estas palabras, pero solo estoy dando una especie de visión general para que se vea que el Señor Jesús entronca aquí plenamente con la visión de Génesis en lo que Él dice del matrimonio, y agrega que esa unión de la que habla allí es una unión que está, por decir así, sostenida, garantizada por Dios mismo. Y por lo tanto nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió. No es meramente, entonces, la unión matrimonial no es meramente una unión humana, institucional, un contrato civil no, es mucho más que eso. Dios está presente en esa unión. Y esta respuesta del Señor, entre paréntesis, resultó tan fuerte, después vamos a ver por qué, para los apóstoles. Los apóstoles mismos quedaron impactados con esta respuesta, que le dicen un poquito más adelante, lea conmigo, versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, o sea, si el hombre no puede separarse de su mujer, no conviene casarse. Ahora, son los apóstoles. Y encontraron que esto era demasiado duro. O sea, el matrimonio sin divorcio, dijeron ellos, está duro. No conviene entonces. Y eso nos muestra un poco que hasta en la nación de Israel, una nación que supuestamente estaba moldeada en su cultura por la palabra, por la ley de Dios, no se entendía o no se quería entender qué era el matrimonio según Dios. Imagínense qué queda para el resto de las naciones, para el mundo. Si la propia nación de Israel no entendía, y las personas y los hombres no entendían particularmente el significado del matrimonio y la permanencia del matrimonio. Entonces vamos a tratar de profundizar en estas cosas, pero lo estoy diciendo de manera general para que tengamos el contexto del matrimonio. Hay un tercer versículo que me parece fundamental, que también es fundacional respecto al matrimonio. Leímos uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, donde el Señor ratifica lo que dice el Antiguo, pero lo especifica, es decir, lo aclara. ¿Qué significa exactamente lo que dice el Antiguo Testamento? Y eso dice, excluye el divorcio, excepto con una sola causal, que él también la explicita. Pero en Génesis 1,
está el tercer versículo que el Señor también está citando de pasada cuando dice varón y hembra los hizo. Veamos, Génesis 1, versículo 26, 27 y 28. Y este es un texto muy conocido, pero ahora nos vamos a enfocar en el aspecto matrimonial, por decir así, de los versículos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí el hombre, es muy importante, hermanos y hermanas, aclarar que la expresión hombre aquí es genérica. La palabra hebrea que se traduce como hombre es Adán. Pero aquí Adán no debe ser entendido como Adán como el hombre masculino, ni tampoco como Adán la persona histórica, el hombre histórico, el primer hombre que se llamó Adán. Aquí Adán es genérico. Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que se refiere al género humano o a la raza humana. Creó Dios al ser humano, por decir así, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, lo repite, y luego dice, y observe, varón y hembra los creó. De manera que el ser humano es una totalidad compuesta de dos partes, varón y hembra. Eso es el ser humano, ese es el hombre creado por Dios, varón y hembra. Y aquí no hay una distinción de orden de creación, como se va a hacer en el capítulo 2. Dios hizo primero a Adán, el varón, y después hizo a su mujer. Pero aquí los dos son presentados al mismo tiempo, simultáneamente, porque en el corazón de Dios, en la visión del propósito eterno de Dios, el ser humano es varón y hembra. Y eso significa que varón y hembra son los dos portadores de la imagen de Dios. Por eso dice, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, fueron creados con un mismo propósito, con un mismo destino, con una misma dignidad esencial de ser portadores de la imagen de Dios, con los mismos derechos, por decir así, y con los mismos deberes y las obligaciones. A los dos se les entrega el llamado mandato creacional. Algunos creen que esto de aquí es un pacto, sería el primer pacto, es un pacto general de Dios con la humanidad. No vamos a decir todavía que es un pacto porque no se dice que sea un pacto, pero al menos es un mandato general para todos los seres humanos. Hay un mandato creacional, fructificad, multiplicaos. Claramente el mandato es para los dos. Los dos reciben el mismo mandato, la misma orden divina, y no solo eso, sino que también la misma bendición, y los bendijo Dios. Es que hay una bendición que reposa sobre toda la humanidad. Esta es una bendición genérica, general, que está sobre todos los seres humanos y que fue dada al principio por Dios. Y la bendición está ¿sobre qué? Sobre que este varón, el varón y la hembra, el hombre y la mujer deben unirse para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra y sojuzgarla. Por lo tanto, Dios bendice desde el principio el matrimonio, bendice la unión del hombre y la mujer y bendice la familia. Y la familia queda aquí establecida, instituida desde el origen de todo. Dios bendice esa familia y por lo tanto, y esto es muy importante, hermanos, en un sentido general, creacional, todas las familias de la tierra están bajo esta bendición de Dios. No importa si son creyentes o no creyentes, porque esta es una bendición dada a todo el género humano. Dios bendijo en el principio a todos los seres humanos y bendijo a todas las familias de la tierra con esta bendición. Y luego dice entonces, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces, quisiera partir diciendo esto, lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando estas cosas, oyendo, por decir así, a lo más esencial, a lo más básico respecto al matrimonio? Porque el matrimonio está en crisis y la familia está en crisis en el mundo. Antiguamente, cuando yo era joven, íbamos a los retiros de matrimonio, o encuentros donde se hablaba del matrimonio, y normalmente los temas eran los roles, ¿no es cierto? El rol de la esposa, el rol del esposo, pero no era tema hablar del matrimonio en sí, como si el matrimonio en sí necesitara ser defendido, definido o lo que sea, porque nadie dudaba del matrimonio. Nadie dudaba de que el matrimonio fuera algo establecido por Dios, algo correcto, algo ordenado por Dios, que debía ser asumido. Pero lo que está en crisis hoy es el matrimonio en sí. La idea, el concepto esencial, básico del matrimonio, según la definición bíblica, eso está en crisis. Eso está siendo cuestionado, eso está siendo objetado por la sociedad contemporánea, por el mundo contemporáneo. Eso está siendo cuestionado y atacado. Y como nosotros vivimos en el mundo, inevitablemente ese ataque, ese cuestionamiento, ese socavamiento del matrimonio y de la familia nos llega a nosotros también. No estamos inmunes a esa influencia, a esa invasión.
Si uno pudiera definir el matrimonio en términos bíblicos, aquí tengo una definición muy sencilla que en realidad la hice resumiendo algunas de las declaraciones de fe históricas del cristianismo evangélico, sobre todo, aunque uno podría pensar que hasta la Iglesia Católica de alguna manera piensa lo mismo, pero en general hice una definición muy sencilla para que observemos el punto que quiero destacar. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Si lo pudiéramos definir muy simple, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer delante de Dios o ante Dios para amarse, ayudarse, cuidarse mutuamente mientras los dos vivan. Es casi la definición que uno lee en los votos matrimoniales, ¿no es cierto? Una definición simple. Pues bien, cada uno de los puntos de esta definición está siendo cuestionado, atacado y socavado. Observe con atención. La primera, el matrimonio es la unión. La palabra unión, cuando leemos aquí en Génesis, vamos al texto de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, y aquí se establece el matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, aquí está hablando de un vínculo. ¿Qué vínculo puede ser más estrecho, más profundo, más permanente, más perdurable que el vínculo entre los padres y los hijos? Pero el matrimonio queda establecido como un vínculo incluso superior cuando se consuma. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso no quiere decir que pierda el afecto, el cariño o deje de reconocerlos como padre y madre, pero entrará en un vínculo nuevo, otro vínculo con su mujer. Y es un vínculo tan profundo que se define como una sola carne. La palabra unión aquí es una palabra importante en hebreo. Y se usa, bueno, en varios contextos, pero uno de los contextos donde se usa habitualmente en el Antiguo Testamento es para hablar de nuestra relación con Dios. Y se traduce en la Reina Valera, curiosamente, como seguir. A Jehová tu Dios seguirás. Y aparece muchas veces esa expresión, seguirás. Seguirás al Señor tu Dios. Esa palabra seguir, en realidad literalmente en griego significa estar pegado, adherirse a una cosa. Al Señor tu Dios te apegarás, te adherirás como con un pegamento. Eso quiere decir. Tremendo, ¿verdad? Porque habla de cómo debemos vincularnos con Dios. Eso, y aquí viene el punto, está dentro, esa expresión, adherirse, apegarse, como con un pegamento a Dios, se refiere al pacto. Está dentro de la relación de Dios en el pacto con Israel. Se refiere a que Israel, o Dios hizo con Israel un pacto. Y en ese pacto Dios se obliga a sí mismo a ser perpetuamente el Dios de ellos, a cuidar de ellos, a amarlos, a protegerlos, a bendecirlos, a recogerlos como su propio pueblo, como su propia nación. Pero por otro lado, Israel se obliga a tener un solo Dios, a adorarlo solo a Él, a reconocerlo solo a Él, a adherirse solo a Él y ser fiel únicamente a Él y a su ley. Ese es el pacto, es una relación pactual. Y esa relación pactual es la que está detrás de esta expresión, unirse. Aquí lo que hay es un pacto, no es meramente una unión ocasional física, lo que hay es una unión permanente, inquebrantable, es un pacto. Entonces, desde el principio el matrimonio es definido con esta idea de un pacto, de algo que se pega a otra cosa, se adhiere y que no se puede separar. Por lo tanto, es mucho más que una unión física. Incluye, por supuesto, la unión física, porque de esa unión física, biológica, nacen los hijos. Pero no es solo una unión física, es mucho más. Esa unión física en realidad no es más que el símbolo exterior o la expresión física exterior de una unión mucho más profunda, un pacto, una adhesión, algo que se pega y que no se debe ni se puede separar. Esa es la expresión que está aquí en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Hará un pacto con ella. Por eso la expresión pacto aparece después para definir el matrimonio en el Antiguo Testamento. El hermano Roberto nos recordó Malaquías, cuando nos habla de la mujer de tu pacto. ¿Por qué has sido desleal con la mujer de tu pacto? O sea, te has despegado, te has desadherido de aquello a lo que estás unido y que no debes desunirte, no puedes separarte de ella. ¿Por qué? Porque es un pacto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pero es un pacto realizado delante de Dios, garantizado por Dios. Ese es el punto más fundamental de este pacto. Es por tanto Dios quien cobra cuentas.
Si uno hace un contrato cualquiera, vamos a hacer un contrato de negocios ante la ley, y usted no cumple su parte del contrato, ¿qué le pasa? ¿Quién interviene inmediatamente para obligarlo a cumplir su parte? La ley, porque usted lo hizo ante la ley. La ley se convierte en el garante del pacto, del contrato, ¿no es así? Bueno, cuando nosotros venimos ante Dios y hacemos un pacto matrimonial ante Dios, ¿quién se convierte en el garante de ese pacto? Dios. ¿Y quién cobra cuentas si no cumplimos? Dios. Ese es el punto. Por eso Dios les dice, has sido desleal. Dios les está cobrando, porque Dios es el garante del pacto. Porque recuerden lo que dijo el Señor, lo que Dios unió no es simplemente una unión humana, no es simplemente que un hombre y una mujer nos obligamos el uno al otro, hacemos votos entre nosotros, no es solamente eso. Nuestros votos, nuestra obligación es hecha delante de Dios, ante Dios. Y Dios se convierte en el fundamento y en el garante y el defensor de ese voto, de ese pacto. A veces cuando los jóvenes vienen a casarse, yo me casé también cuando era joven y yo sé que toda la emoción, y uno está preocupado de que la fiesta, que la boda, que las flores, no sé, bueno, tanta cosa que se hacen en los matrimonios. Y a veces uno siente como que el momento en sí de estar delante del Señor y hacer eso, los votos matrimoniales delante de Dios, como que pasa a ser una cosa más de todo lo que está ocurriendo. Y no, hermanos amados, eso es lo único que realmente importa en lo que se está haciendo. Todo lo demás no tiene importancia o es secundario, pero eso es lo único que importa. Y yo me pregunto si nosotros le tomamos el peso a eso. Usted está haciendo un voto delante de Dios, un pacto, y está poniendo a Dios por garante de ese pacto. Y está diciendo, Dios, tú cobrarás, me tienes que cobrar si yo no cumplo con este pacto. ¿Se entiende? Porque Dios creó el matrimonio y es Dios quien defiende esa unión. Porque es para Él. Ahora después vamos a ver, Él la creó para sí. Es para nosotros también, como todo lo que Él creó todas las cosas también para que las disfrutemos, ¿verdad? Las hizo para nosotros, pero son para Él en primer lugar. Y Él está interesado, hay un propósito suyo, divino, eterno, dentro de eso que Él creó. Es a través de ese matrimonio, de esa unión matrimonial que Él quiere llevar adelante su propósito, su voluntad. Por lo tanto, está involucrado Él en esa relación. Entonces, el matrimonio en la Escritura es visto como un pacto. Ahora, ¿qué caracteriza un pacto? En el mundo moderno, uno escucha mucho esta expresión. Las personas, ustedes saben que hoy día, en Chile, entre paréntesis, más del 50% de las parejas no se casan, conviven, y esa tendencia va porcentualmente en aumento. En 1986, según los estudios, solo el 6,8% de las parejas convivían, el resto estaba casada. Hoy día, más del 50% convive y no se casa. Eso muestra una tendencia histórica, un cambio, ¿verdad? Es una revolución en la cultura, en la sociedad, en las relaciones entre las personas, particularmente respecto al matrimonio. Entonces, hoy día, sobre todo entre los jóvenes, la mayoría piensa que no es bueno casarse. Piensa que es bueno convivir, ¿verdad? Convivir un tiempo. Entonces, cuando uno les pregunta, y esto se escucha mucho, se les pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no se casan? Entonces, ¿cuál es la respuesta normal? Es que nosotros no necesitamos un papel para mantener nuestro amor, para amarnos. No necesitamos un papel para amarnos. Y suena realmente bonito, ¿no es cierto? No necesitamos un papel para amarnos, no es un papel, es una cosa. Nosotros nos amamos. Y yo creo que sí, es verdad. Para amarse románticamente, claro que uno no necesita un papel. Pero para amar como Dios ama, uno necesita un pacto. No se puede amar como Dios ama sin un pacto. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos ama, sino que nos ama al punto de hacer un pacto de amor eterno con nosotros. Y decir, porque esto es lo que hace un pacto, pase lo que pase en el futuro, venga lo que venga, yo continuaré amándote. Esa es la diferencia. Cuando usted dice yo no necesito un papel, usted dice yo te amo hoy día, te amo. Pero si mañana dejo de amarte, bueno, no hay nada que hacer nomás.
Pero en un pacto, usted le dice a otra persona, yo te voy a amar, yo me obligo a amarte, pase lo que pase y venga lo que venga. Cuando envejezcas, cuando enfermes, cuando cambies, cuando ya no seas el mismo, cuando ya no seas el mismo físicamente, ya no seas atractivo como eres ahora o no seas atractiva como eres, porque eso pasa, hermano. Usted no crea que no va a pasar. Los hombres nos ponemos gordos, se nos cae el pelo y todas esas cosas. No voy a decir nada de las hermanas para que no me reten. Pero también pasa, vamos a ponerlo así. Pasa, algo pasa. Entonces, claro, las personas cambian, pero eso es el cambio exterior, físico, es una parte. Y a veces puede ser brutal para la relación de algunos matrimonios. No lo miremos así como a la ligera. Pero también cambiamos como personas, cambiamos emocionalmente. Nos convertimos en otras personas. Un hermano hablando del matrimonio decía, mi esposa se casó con un hombre que ha cambiado 4 veces de marido a lo largo de los años. O sea, yo he cambiado, me he convertido en otra persona y ella ha tenido que adecuarse a otro hombre. Porque cambiamos. Hay periodos, por ejemplo, que nos volvemos introspectivos, nos volvemos malhumorados, no es así. Por las circunstancias de la vida. Entonces, ¿qué es el pacto? El pacto dice, yo voy a estar allí. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Si te enfermas, si tengo que cuidarte, si tengo que cambiar para adaptarme, voy a cambiar. Eso es hacer un pacto. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? Entonces el pacto mira hacia el futuro. Por eso es una forma más alta de amor. Porque cuando yo le digo a una persona, yo te amo, al punto de hacer un pacto y obligarme contigo a seguir a tu lado, a amarte a pesar de todo, y venga lo que venga, y pase lo que pase. Por eso cuando uno se casaba decían, prometes estar con ella en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza. Y uno dice, esto lo digo así a la rápida para que... No, hermano, no es a la rápida. Porque la pobreza, la riqueza, la salud y la enfermedad sacuden el matrimonio de formas que usted y yo ni imaginamos antes. ¿No es así? Si tu esposa se enferma, tiene una enfermedad mental, una depresión, ¿no es terrible para la relación? ¿O tu esposo? ¿No pasa eso? Entonces, por eso la forma más alta de amor es el pacto. Fíjese cómo Dios lo hizo con Abraham. Estudia la vida de Abraham. Primero Dios le hizo una promesa. Así comienza el amor, ¿verdad? Con promesas. Te voy a amar para siempre. Voy a estar aquí. Porque el amor es bueno para hacer promesas. Nosotros cuando estamos enamorados, hacemos promesas. Pero el amor tiene que madurar, tiene que ir más allá. Y Dios va más allá con Abraham. Primero hace una promesa. De cierto te bendeciré, te multiplicaré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero Dios da un paso adicional con Abraham. Porque Dios ama a Abraham y hace un pacto con Abraham. ¿No es así? Entra en una relación de pacto con Abraham. Se obliga a sí mismo, a Abraham. Y después, como si fuera poco, no solo hace un pacto, sino que jura por sí mismo. Por mí mismo he jurado. Eso es verdadero amor. Ese es el amor con que Dios nos ama. Y cuando Dios le dice a Israel a través de Moisés, se unirá a su mujer, usando una expresión pactual, que es la expresión que se usa para referirse a la unión de Israel con él, adherirse a él, apegarse a él, le está diciendo que el modelo de amor es él. Que el modelo de ese amor que él busca del matrimonio es el mismo. Y por eso usted va a ver que en el tiempo los profetas van a interpretar eso así. Van a interpretar que la relación de Dios con Israel es un matrimonio. Dios se casó con Israel. Dios es el marido de Israel. Dios es el esposo. Que incluso cuando Israel es infiel y lo abandona, Él no abandona a su pueblo. ¿No es eso? Porque Dios tiene un pacto. Se ha obligado a sí mismo. Le juró a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es el matrimonio, hermanos amados. En el matrimonio uno da un paso más allá del amor que siente en el momento. Porque uno dice, yo te amo hoy, pero no sé si te amaré mañana así como siento hoy. Pero en el matrimonio uno da un paso y hace un pacto y dice, no importa lo que pase, incluso si estos sentimientos ya no están, yo seguiré amándote. Ese es el verdadero amor.
Y es un pacto, porque ayer Rubén nos mostraba cómo Pablo explica que al marido se le manda amar a la mujer, ¿cierto? Pero en el pacto, cuando un hombre y una mujer se unen, los dos se obligan de esa misma manera. Los dos adquieren la misma obligación. La misma. Yo recuerdo, disculpe que cite esto, pero medio mundano, pero bueno. Hay una canción de los Beatles, de Paul McCartney, donde él le pregunta, ¿tú me amarás cuando yo tenga 64 años? Le dice, son dos jóvenes. ¿Tú seguirás cuidando de mí? ¿Seguirás amándome? Cuando yo ya esté viejo, cuando yo me caiga, cuando yo se me nuble la vista, cuando ya se me pierdan las ideas, cuando ya no sé ni lo que hablo. ¿Tú seguirás amando? Pregunta ella. Y créanme, si no hay un pacto, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, lo que Dios nos está mostrando es de qué naturaleza es la unión. Es una unión física, sí, es una unión sexual, incluye, por supuesto, si no, no habría hijos. Pero es mucho más que eso. Es una unión de la voluntad, del corazón, de la decisión, de la determinación del corazón, de permanecer unido, pegado a otra persona, mientras los dos estén vivos. Por eso el Señor le dice a Malaquías, dice en Malaquías, yo aborrezco el divorcio. Presta atención. Él no dice yo aborrezco a los divorciados, que no es lo mismo. Lo que Dios aborrece es el divorcio, es la disolución, la destrucción de ese vínculo. Eso es lo que Él aborrece. Pero claramente las personas, el Señor tiene compasión de todos nosotros, cualquiera que sea nuestra condición. Lo que Él aborrece es que ese vínculo se destruya. ¿Sí? Pues la primera cuestión del matrimonio es que es una unión pactual, es un pacto. Y el modelo de ese pacto es Dios, que hace un pacto con nosotros, un pacto de amor. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también nosotros estamos en una unión pactual. Y es una unión más incondicional todavía. Por eso, en el Nuevo Testamento, el paradigma de esa unión pactual viene a ser Cristo, es el amor de Cristo por su iglesia. Porque en eso se basa el nuevo pacto, es el amor con que Cristo nos amó, lo que establece el nuevo pacto. Es esa clase de amor que pasa a ser ahora el paradigma, el modelo de amor que debe gobernar el matrimonio. Entonces, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo un pacto, solo que ahora es un pacto incluso más poderoso, el modelo pactual es más poderoso todavía, porque es el modelo de Cristo y de su amor por la iglesia. Entonces, eso es lo primero. Pero esa idea de una unión permanente, estable, es lo que el mundo desafía. ¿Por qué? Por esta idea, ¿no es cierto?, de que el amor romántico es el fundamento del matrimonio y no la obligación del corazón, la determinación, la decisión, el compromiso del corazón hacia otra persona. Después, la definición que leí es la unión de un hombre con una mujer. Esto que puede parecer, por supuesto, lo más evidente de todo. ¿Qué otra cosa puede ser el matrimonio si no es la unión de un hombre con una mujer? Estudie todas las culturas, todas las razas, las civilizaciones de la historia y todos van a decir, bueno, sí, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, precisamente eso es lo que el mundo actual desafía. La nueva ley matrimonial de Chile, que se publicó hace poco, dice que el matrimonio es la unión de dos personas. Nada más, que se unen para amarse, cuidarse, etcétera, 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 etcétera. Esas dos personas no necesariamente son un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Puede ser un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer. Por lo tanto, el matrimonio, en términos civiles, legales, ha sido disuelto, ha sido socavado y ya no es más la unión de un hombre con una mujer. Entonces, imagínense que el ataque es a la base, ¿no es cierto?, al fundamento, a la esencia del matrimonio, según la Escritura. Ahora, por supuesto que, dada la visión escritural, ¿por qué el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer? Porque si la primera parte del matrimonio, porque el matrimonio tiene dos, por decir así, dos propósitos fundacionales. El primero es que un hombre y una mujer se unan como portadores de la imagen de Dios para cooperar, para ayudarse, para amarse, para protegerse y vivir juntos en esta unión matrimonial de amor, de mutua entrega, de mutuo compromiso. Eso está en Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre, leámoslo un poquito para que veamos de lo que estamos hablando.
capítulo 2, versículo... Usted recuerda que dijimos que en el 1 tenemos la visión general de la creación del hombre y la mujer cuando se dice creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2 hay una explicación más específica de cómo ocurrió eso. Y en esta explicación Dios primero forma al varón, al hombre, Adán. Sopló, formó Dios, el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí el hombre es, en primer lugar, el varón, masculino, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Observe ahora el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, aquí todavía no hay ninguna mención de los hijos. Todavía no se dice que Dios creó al hombre para que tuviera, formar una familia, hubiera descendencia, hubiera hijos. Lo primero que se nos dice es que Dios puso al hombre en el huerto para que lo guardara y lo labrase. Es decir, Dios le dio al hombre la misión de cultivar la tierra, labrar la tierra, proteger la tierra. Esa es la primera misión del hombre. Es un mandato creacional. Y luego, si sigue usted hacia adelante, Dios forma los animales, los trae, pero en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y se refiere en primer lugar a la labor que Dios le dio al hombre. El hombre está en el huerto, debe cuidar, debe cultivar, debe proteger el huerto, pero no lo puede hacer solo, dice Dios. El hombre no puede ejercer su función en el mundo, que es gobernar, sojuzgar, proteger, cuidar, representar a Dios, su autoridad, su reino en el mundo, si está solo. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esta palabra ayuda es muy importante también en hebreo. Es otra de las palabras hebreas importantes. Porque también es una palabra que se usa para hablar de Dios. Y cuando se dice que Jehová es nuestro ayudador, ¿dice eso la Escritura? Él es el que me ayuda, es mi ayudador. Esa palabra es exactamente la que se usa aquí. Ayuda idónea. ¿Por qué? Porque la idea no es una ayuda así como ocasional, una ayudita, ¿no es cierto? Una ayudita, una manito, como dice la mano. No es una manito. Es una ayuda sin la cual no se puede hacer lo que se tiene que hacer. Eso es una ayuda idónea. Si ella no está, si esa ayuda no está, el hombre no puede, literalmente, no puede cumplir lo que Dios le ha pedido que cumpla. En otras palabras, es una ayuda esencial. El hombre necesita esa ayuda. Sin esa ayuda está incompleto, le faltan manos, le falta algo. No puede. Esa es la ayuda de la que Dios está hablando. Le haré una ayuda. Una ayuda que le va a resolver la vida. Mire qué maravilloso, ¿verdad? ¿Será así, hermanos? ¿Qué dice usted? Las hermanas dicen amén, ¿no es cierto? Sin mí. Eso dice mi esposa. Yo no sé qué sería de ti sin mí, me dice. Yo creo que sí, pues verdad. Pero bueno, el Señor dice, pero como son palabras de Dios, le haré una ayuda indispensable. Indispensable. Le haré. Entonces Dios, y aquí viene lo interesante. Ustedes saben, porque mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a tratar de contrastar la visión de la Escritura, del matrimonio, del hombre y la mujer, respecto a las visiones del mundo, a las visiones erradas, equivocadas, distorsionadas que hay en el mundo y que nos contaminan, nos bombardean constantemente. Y uno de los grandes problemas que estamos experimentando, así como en el pasado, y quizás hasta el presente también, uno de los grandes problemas ha sido el machismo, ¿verdad? Esta idea de que el hombre de alguna manera, y que también está corregido aquí, esta idea de que hay una especie de superioridad básica, esencial del hombre sobre la mujer, como que hay algo en el hombre que lo hace superior a la mujer. Bueno, eso es una idea que el Génesis corrige desde el principio. El Génesis desde el principio dice, varón y hembra los creó a su imagen. Con eso acaba con todas las diferencias y supuesta superioridad del hombre sobre la mujer.
Pero las culturas antiguas, todas las culturas antiguas, las civilizaciones de la época de la Biblia en que se escribió el Génesis, sin excepción, planteaban que había una superioridad intrínseca del hombre sobre la mujer. Al punto que el hombre fue creado aparte, como un ser aparte, y la mujer fue creada a veces casi como un accidente, a veces casi como un problema, a veces como que de yapa, por no sé quién, los dioses, bueno, alguien. Pero nunca se la presenta como se la presenta en Génesis. Y fíjese cómo es la secuencia. El hombre está solo. No puede terminar, no puede cumplir, no puede llevar adelante el mandato creacional. ¿Por qué estoy separando esto de los hijos? Porque sí, sin la mujer no hay hijos. Evidentemente no hay hijos sin la mujer, es imposible. Pero el Señor está yendo más allá y está diciendo que la mujer no solo es necesaria para que haya hijos, es necesaria para que el hombre cumpla con el mandato creacional y refleje el reino y la imagen de Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? Mucho más que simplemente la labor biológica de engendrar hijos. También es parte específica de lo que Dios le da a la mujer. ¿Se entiende? Pero estoy poniéndolo así para que se entienda que en Génesis 2 todavía no se entra en ese tema porque Dios está enfatizando otro punto aquí. ¿Cuál es el punto? Vuelvo a lo que está pasando hoy. En el pasado era el machismo, esta idea de que hay una intrínseca superioridad del hombre sobre la mujer por alguna razón, cognitiva, racional, mental. Usted sabe que en la Edad Media llegó a tanto el punto que los teólogos medievales discutían si la mujer tenía alma. Y hasta el día de hoy, la teología islámica, musulmana, dice que las mujeres no tienen alma. Entonces sí es un tema, un gran tema. Pero en la actualidad tenemos una reacción que en muchos sentidos se entiende, pero en otros casos se vuelve radical, como todos los movimientos reactivos que tienden a ir al extremo opuesto. Y la reacción pendular opuesta es el feminismo, una clase de feminismo radical que ve al hombre como intrínsecamente, esencialmente, un opresor y a la mujer como una víctima, siempre y en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque se ve al hombre y a la mujer como dos entidades separadas. Entonces, ustedes saben que aquí hay una cuestión de lenguaje detrás. ¿Se han dado cuenta que en el lenguaje inclusivo de hoy ya no hay un término para hablar del hombre como un ser genérico? Porque hombre es masculino, o sea, se refiere al masculino. ¿Por qué dicen las mujeres tenemos que llamarnos todos por el género masculino? El hombre, incluir ahí al hombre y a la mujer. Entonces ahora hablamos de ellos y ellas, nosotros y nosotras. ¿Usted se da cuenta? Se hace una distinción, pero en esa distinción se pierde de vista la unidad esencial. Que el hombre y mujer somos lo mismo y somos una sola cosa, de una misma esencia, de una misma naturaleza. Tenemos diferencias de función, de roles, de habilidades específicas que Dios le dio a cada uno, sin duda. Hay una asimetría a simple vista fundamental, que es biológica, ¿verdad? Hombres y mujeres no somos iguales biológicamente y tenemos capacidades biológicas específicas, cada uno. Pero lo que está enfatizando la Biblia, que ya sigamos leyendo entonces, ¿qué es? Mira lo que dice. Entonces dice, versículo 21, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. ¿Sabe por qué la Escritura menciona la costilla o los huesos? Porque Adán lo interpreta, dice, esto ahora es hueso de mis huesos. Porque el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, los huesos son la esencia, la sustancia más profunda, la identidad más profunda de una persona está en sus huesos. Entonces Dios no tomó algo periférico del hombre, tomó la sustancia misma, lo más profundo, y con eso hizo la mujer. Quiere decir que la mujer es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma esencia del hombre. ¿Se da cuenta lo profundo que es eso? Por lo tanto, el hombre no puede mirar hacia abajo a la mujer, tiene que mirarla como una igual, porque es hecha de la misma sustancia que él. Bendito sea el Señor. Eso está en la Biblia, hermanos amados. Hace 3.000 años se escribió, 3.500 años. Y es más revolucionario que cualquier idea que usted tenga en la actualidad respecto a qué es la mujer y qué somos los hombres. Por eso Adán mira a la mujer y dice, esta ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. No solo es parecida a mí, no solo tiene como comportamientos similares a los míos, eso sería
puede ser, pero es mucho más que eso. Está hecha de la sustancia de los huesos. Usted recuerda que cuando José murió, le pidió a sus hijos y les dijo, cuando yo muera, bueno, pasarán 400 años y se levantará un faraón, etcétera, y les cuenta todo lo que va a pasar. Y después les dice, cuando ustedes salgan en 400 años más, harán llevar de aquí mis huesos. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué José quería que se llevaran sus huesos? Porque los huesos son la sustancia de una persona. Y la esperanza de la resurrección estaba en los huesos. Los judíos creían literalmente que de los huesos, de la sustancia, Dios reconstituía al hombre original. A eso se refiere. Y por eso también en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo murió y ya estaban solo sus huesos, cuando un hombre muerto cayó y tocó los huesos, revivió, porque ahí está la sustancia de la persona. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces no es una mera afirmación, este es hueso de mis huesos, se refiere, es de mi misma sustancia, es como yo. Y por eso esta será llamada varona, en hebreo Isha, que es el femenino de Ish, varón. Ish, Isha. O sea, es lo mismo que yo, pero en versión femenina. No es inferior a mí, no es menos que yo, es igual que yo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque así tenemos que vernos en el matrimonio. En el matrimonio nos unimos como dos iguales en dignidad, en vocación, en propósito. Mis intereses, mis deseos no son más importantes que los deseos de mi esposa. Yo no soy más importante que ella y ella no es más importante que mí. ¿Se entiende? Eso es lo que está de fondo detrás de esta afirmación. Entonces Dios está diciendo, con esto está mostrando que hombre y mujer son una unidad más profunda que cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Ciertamente hay diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Por supuesto, inevitablemente, y hay diferencias que son de origen histórico, cultural, y otras son de origen biológico. Pero sea cual sean las diferencias que haya, lo que nos une, lo que nos hace uno, es mucho más importante. ¿Sí? Y esto, voy a decir algo adicional que es muy importante, y esto significa que a pesar de todas las dificultades para comprendernos, puesto que tenemos una misma sustancia, podemos comprendernos los unos a los otros. ¿Se entiende? Los hombres sí pueden entender cómo se sienten las mujeres y las mujeres pueden entender cómo se sienten los hombres. Porque en lo fundamental somos lo mismo. Si no, el matrimonio sería imposible. ¿No es cierto? Porque si no pudiéramos entender lo que sienten las mujeres o lo que piensan o cómo viven, no podríamos permanecer unidos a una persona que no entendemos. Por eso Adán dice que entre todos los animales nos halló ayuda. Es una afirmación súper extraña. ¿Cómo es eso de que entre todos los animales nos halló? Por supuesto, es una cuestión súper lógica. Usted puede amar a un perrito, ¿no es cierto?, quererlo mucho, pero jamás va a tener conexión profunda con un perro, porque no son de la misma naturaleza. Por muy querido que sea una mascota, sigue siendo otra naturaleza. Pero entre los seres humanos no es así. Hombre y mujer somos de una misma naturaleza. Muy bien. Entonces, se da cuenta que aquí estamos tocando lo fundamental. Entonces, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. La segunda razón es porque evidentemente el segundo propósito del matrimonio que está declarado es que Dios establece el matrimonio para que haya descendencia, para que haya hijos. Y el propósito del matrimonio de parte de Dios es que hayan hijos, es que haya una descendencia. Y eso es lo que dice Malaquías. Los hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, el propósito del matrimonio, en primer lugar, es esa unión de un hombre con una mujer para cuidarse, ayudarse, pero en segundo lugar, y tan importante como lo primero, es para que tengan hijos y formen una familia. Y es por esa razón tan evidente y tan elemental que tiene que ser un hombre y una mujer. Porque de otra manera uno no sabe cómo podrían venir los hijos. Ahora, claro, uno puede hacer inventos legales, otro tipo de inventos, pero en términos puramente biológicos, la única manera es a través de la unión de un hombre con una mujer. Pero esa unión tiene que existir, esa unión de amor, esa unión pactual, porque eso es lo que crea el ambiente, el único ambiente posible en que los hijos pueden crecer
de manera sana y ser formados como deben ser formados. Entonces, en esa unión de amor que Dios quiere que los hijos nazcan y vengan al mundo. Entonces, el propósito del matrimonio como institución tiene esos dos elementos. Ahora, sigamos leyendo. Vamos a ir al pasaje del Señor Jesús en Mateo ahora. Lo leímos en capítulo 19. El Señor Jesús estaba tratando con un problema cultural de su época. El problema era este. Ya lo mencioné, pero ahora dije que íbamos a profundizar un poco más. El Señor Jesús estaba tratando con un problema cultural. ¿Cuál era? Que en el tiempo de Jesús se había hecho como costumbre, por causa de la ley de Moisés, que los hombres repudiaran a sus mujeres o se divorciaran de ellas, literalmente por cualquier causa. Cualquier causa, la ley de Moisés dice que si un hombre se casa con una mujer y haya en él una causa indecente, esa es la expresión que usa Moisés, entonces se puede divorciar, darle carta de repudio o de divorcio. Ahora, la discusión era, porque Moisés no lo explica, ¿qué es la famosa causa indecente? Moisés no dice cuál puede ser esa causa. Entonces, habían discusiones. Bueno, ¿qué es la causa indecente? Entonces, había una escuela muy rigurosa, muy estricta, que decía la causa indecente es el adulterio, es la fornicación, algún tipo de situación así. Pero la otra escuela respondía diciendo no, porque Moisés sí explicita qué pasa en caso de adulterio, que otra vez muestra cuán serio era para Dios la unión pactual del matrimonio. Si había adulterio, usted sabe qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era el castigo por el adulterio? La muerte. Tenían que ser apedreados los adúlteros. Así que eso sí estaba normado, eso sí estaba especificado. Por lo tanto, había una discusión allí. ¿Cuál será la famosa causa indecente? Y había algunos que dijeron, bueno, causa indecente es lo que sea. Que no me gusta cómo se peina, no me gusta cómo se viste, que no me gusta cómo me hace la comida, lo que sea. Entonces, con eso, claro, abrían la puerta y las mujeres eran repudiadas por cualquier causa. Ahora, eso generaba también una tragedia para la mujer, porque usted recuerde que en aquel tiempo la mujer dependía total y absolutamente en términos económicos del sustento del esposo. Así que si un hombre repudiaba a una mujer, la dejaba en la miseria, en la ruina más absoluta. Y esa mujer las mujeres repudiadas tristemente tenían dos destinos posibles: o se dedicaban a mendigar o se prostituían, no tenían otra salida. Entonces era una cosa terrible para la mujer ser repudiada. Y el Señor Jesús entonces va de lleno a esta cuestión social, cultural terrible, pone el dedo en la llaga en la situación y dice, no es así. Si Moisés lo dijo, porque él reconoce que Moisés lo dice, lo hizo por la dureza de sus corazones, porque ustedes son malos, porque son pecadores. Y porque, sí, lo permitió, porque en eso está diciendo, lo permitió por causa de cómo son ustedes. Pero, y aquí está la clave, en el principio, lo que Dios estableció, el modelo divino del matrimonio, lo que Dios estableció en Génesis, lo que estamos leyendo, no fue así, sino que varón y hembra los creó. ¿Y sabe lo que está haciendo con eso? Está corrigiendo dos prácticas históricas está rechazando dos prácticas culturales históricas. Está rechazando el divorcio por cualquier causa y está rechazando la poligamia. El Señor Jesús en esas palabras rechaza la poligamia, o sea, la idea de que un hombre se puede casar con muchas mujeres, porque en el principio solo un hombre y una mujer. Y eso es lo que Dios estableció. Y si se les permitió la poligamia a los judíos, y si se les permitió el divorcio, fue por la dureza de su corazón. Pero ahora que está el Señor, que ha venido el Señor, que tiene el poder de transformar el corazón, no tiene que ser más así. Ahora el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más. Y el Señor corrige entonces una deformación histórica, cultural, respecto al matrimonio. Entonces lo que tenemos aquí es que el Señor viene a corregir. Y lo que estamos experimentando hoy día en la actualidad son una serie de deformaciones respecto al matrimonio, a la idea, al concepto, a lo que es el matrimonio, que nos afectan, que nos dañan.
Entonces quisiera mencionar rápidamente algunas de esas deformaciones que nos están afectando. Nos están afectando a nosotros, a nuestros matrimonios, a los jóvenes que se casan. Llegamos con ideas cerradas, ideas que vienen del mundo, conceptos, expectativas que no son bíblicas respecto al matrimonio y que si persisten en nosotros nos dañan y pueden destruir nuestra relación. Lo que Dios quiere, por supuesto, es salvar esa relación, es sostenerla. Entonces, voy a mencionar rápidamente algunas de ellas. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Yo creo que una de las... Yo coloqué aquí 5 o 4 o 5. Hay más, pero voy a colocar las que me parecen a mí las 5 más importantes. Creo que la más grave de todas las amenazas contra la familia y el matrimonio es, voy a decir así, la emergencia, el surgimiento en la sociedad moderna de una clase de personas, de una clase de conceptos, de ideas acerca de lo que somos, que tiene el poder y está realmente o literalmente socavando cualquier forma de relación humana, pero particularmente el matrimonio. Las personas hoy día se ven a sí mismas, y presta atención a este concepto, se ven a sí mismas como individuos soberanos. De hecho, los sociólogos de la actualidad están usando esa expresión para describir a las personas de hoy, y los llaman así, yos soberanos. ¿Y sabe por qué? La palabra soberano, soberanía, es una palabra teológica, y se usa originalmente en el contexto de la teología para referirse a Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que la voluntad de Dios no puede ser detenida, no puede ser objetada, no puede ser impedida, que Dios literalmente hace lo que quiere y cuando quiere. Y nadie puede estorbar la acción de su voluntad. Nadie tiene el poder de resistir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. ¿Amén? Esa es la idea. Ahora, por supuesto, si la voluntad de Dios es soberana, todas las otras voluntades creadas no son soberanas, porque la voluntad de Dios viene a ser el límite de todas las voluntades creadas. Y al revés, todas las voluntades creadas están obligadas a someterse a la voluntad de Dios, que es soberana. Pero en la actualidad, hermanos amados, ha ido surgiendo, y por eso usted lo va a ver constantemente como el gran, por decir así, no sé, como el gran dogma, la idea central que está gobernando la mente contemporánea, es la idea de que nosotros, cada uno, es un individuo soberano y que su libertad es absoluta y no puede ni debe reconocer ningún límite sino aquel que se da a sí mismo. En otras palabras, las personas se ven a sí mismas cada día más como personas que tienen la libertad para cumplir y hacer lo que ellos quieren con sus cuerpos, con sus vidas, siempre y cuando la ley lo permita. A veces sería el límite, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces eso viene a significar que el matrimonio ya no es más un pacto, una unión permanente. Es una unión donde una persona accede a vivir con otra siempre y cuando la otra persona satisfaga sus expectativas, cumpla con sus deseos, ¿no es cierto? La haga feliz. Muchas personas hoy día dicen así: estoy buscando una persona que se adecue, una persona que me haga feliz, una persona que me complete, una persona que sea como que adecuada para mí. Bueno, esa persona no existe. Ninguna persona es adecuada para nosotros. ¿Se imagina cómo podría ser que alguien sea adecuado para mí? ¿Que se ajuste completamente a mí? No, esa persona no ha existido y nunca va a existir. Entonces, ¿por qué? Y aquí viene el punto. ¿Por qué tantas personas dicen, bueno, vamos entonces a convivir, vamos a ver si conjugamos? ¿Y qué van a descubrir con el tiempo? Lo que todos descubrimos con el tiempo. Que no conjugamos. Inevitable. Porque cuando uno está enamorado, uno como que idealiza a la otra persona, la ve como, ¿no es cierto?, ideal. Esa persona ideal es una proyección de nuestra propia mente, no es la persona real, es lo que nosotros imaginamos, proyectamos, ¿no es cierto?, con un halo dorado alrededor, ¿no es cierto?, y perfecta, es perfecta.
Pero de ahí a un poquito de tiempo, y como estamos enamorados y somos pololos o novios todavía, bueno, como cristianos, porque los mundanos se van a vivir juntos. Pero bueno, supongamos que esa persona está en esta idea y dice, yo voy a ver si se adapta, si es adecuada para mí. Muy bien, se van a vivir juntos. Y no pasa mucho tiempo en que se da cuenta que no es adecuada. Y cosas tan absurdas como, y usted lo va a ver, no me gusta cómo se ve en la mañana cuando se levanta. Me molesta como tose. O ronca. O, no sé, no me gusta cómo come, hace ruido. No es para mí. Usted le da risa, pero así es, hermanos. Así es, porque la persona adecuada no existe. Si usted quiere vivir con otra persona y estar al lado de ella, tiene que estar dispuesto a cambiar para estar junto a ella. ¿No es así? Tiene que estar dispuesto a renunciar, a negarse a sí mismo. Eso es amor. Tiene que estar dispuesto a dejar de que le gusten cosas o hacer cosas o soportar cosas. Entonces, esta idea de que el amor es buscar una persona que encaje conmigo es puro egoísmo. Y es esta idea de que yo soy un individuo soberano y todo tiene que funcionar de acuerdo a mis deseos, a mis gustos. El mundo no funciona así, la realidad no funciona así y las otras personas nunca van a funcionar así. Y por lo tanto, el matrimonio y la relación matrimonial, incluso la relación de pareja, sin matrimonio, se hace inviable. Y ahí hay personas que están buscando a su persona ideal, ¿no es cierto? Un matrimonio, otro matrimonio. Uno lo ve mucho en los artistas, ¿no? No sé por qué, pero están más propensos que el resto. Uno, otro. Y no la van a encontrar, hermano, hermana, especialmente para los jóvenes. Cuando busques a la persona que el Señor ha preparado para ti, no busques la persona que tiene que encajar contigo, con tus gustos, con tus deseos, con lo que a ti te gusta. Por supuesto tiene que gustarte un poquito, porque si no, no funciona. Algo tiene que haber porque si no nos gustásemos, nunca nos juntaríamos. Pero bueno, algo tiene que haber. Pero eso tómalo como el impulso inicial, tómalo como el movimiento de unión, de atracción, de acercamiento. Pero cuando quieras involucrar, recuerda, el amor es mucho más que eso. Tú te casas con una persona imperfecta, también dañada por el pecado, igual que tú. Y el daño del pecado es terrible, devastador en cada uno de nosotros. Y por eso, si no estás dispuesto a poner ese matrimonio, y ahí vamos a entrar en el segundo punto de esta lista, si no estás dispuesto a poner ese matrimonio bajo la cobertura, la autoridad, el reino del Señor Jesús, va a ser muy difícil que funcione. Porque en esta idea del yo soberano, autónomo, absoluto, con deseos absolutos, también se ven a sí mismos como unidades soberanas que no admiten autoridad, nada sobre ellos. Y muchos tienden a hacer de su matrimonio un reino absolutamente privado, de su relación un reino privado. Hermano amado, eso es un error que va a destruir nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio no es un reino privado. En primer lugar, es una relación sostenida por el reino de Dios y tiene que estar abierta totalmente a la presencia del Señor y a su reino para que funcione. Estamos viendo últimamente muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que cuando uno les quiere hablar de su matrimonio, no, hermano, eso usted no se meta. Esa es mi vida. Bueno, si usted tiene esa actitud, usted no entiende qué significa el matrimonio en el reino de Dios. Si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos. ¿Para quién vivimos? ¿Y si morimos? ¿Y si nos casamos, para quién nos casamos? Por lo tanto, nuestro matrimonio no es privado. También está bajo su autoridad y su reino. Y eso significa que tenemos que estar dispuestos a que Él realmente entre en nuestro matrimonio, ordene nuestra relación, ordene la manera en que nos vemos y nos tratamos el uno al otro, ordene todo.
Eso significa estar en el reino de Dios. Dejar que el reino de Dios entre en nuestro matrimonio. Que Cristo sea realmente Señor de nuestro matrimonio. Que habite Él entre nosotros, en nuestra relación. Entonces, ese es el primer punto. Es la emergencia de este yo soberano, que no admite a nadie ni nada por encima de Él. Esa es una actitud muy común en la actualidad. Está detrás de casi todos los grandes movimientos de revolución sexual que hay en la actualidad. Yo soy dueña de mi cuerpo, dicen las mujeres. Hago lo que quiero con mi cuerpo. Y así sucesivamente. Y yo me relaciono con quien quiero, cuando quiero, como quiero, etcétera, etcétera. El segundo punto es, ya lo hemos hablado un poquito, pero es la idealización romántica del matrimonio. ¿Qué es la idealización romántica del matrimonio? Es la idea de que el matrimonio nos hace felices. Nos casamos para ser felices. Y mucho de la argumentación para defender, por ejemplo, entre otras cosas, el divorcio, el nuevo matrimonio, el casarse una y otra vez, o incluso el matrimonio homosexual, es exactamente esta. Tengo derecho a ser feliz. ¿Y quién no tiene derecho a ser feliz? Entonces, ahí está el punto. Pero la felicidad está definida como bienestar emocional. Ser felices es sentirse emocionalmente bien. Ahora, hermanos amados, el punto es que sí, sin duda, hay felicidad en el matrimonio. Hay cosas buenas en el matrimonio. Uno tiene momentos muy bonitos en el matrimonio, ¿verdad? Pero sería falso decir que uno es feliz completamente y que la felicidad está en el matrimonio. No, porque los seres humanos no fuimos creados para el matrimonio. Fuimos creados para Dios. Y nuestro corazón solo es feliz en Él y no en otro lugar. Así que buscar felicidad, realización, plenitud en algo que no es el Señor es un error. Es crear un ídolo, es fabricarse un falso Dios y decirle a ese Dios, hazme feliz. Cuando uno le pone esa presión al matrimonio, uno destruye el matrimonio. Son personas que le viven exigiendo a su otro, hazme feliz, a su pareja, a su esposo, a su esposa, hazme feliz, tú tienes la misión de hacerme feliz. No. El que nos hace feliz, el único, es el Señor. Entonces, el matrimonio, esta idea romántica del matrimonio. Y la idea romántica del matrimonio, como muchos han estudiado y han profundizado, surgió en el siglo XIX cuando los hombres dejaron de mirar a Dios como el centro absoluto de sus vidas y empezaron a buscar sustitutos de Dios. Y uno de esos sustitutos es el amor romántico. ¿Y cuántos de nosotros llegamos al matrimonio con esta idea romántica? ¿Quiere decir eso que en el matrimonio no hay romance? No, sí hay. ¿Quiere decir que no hay amor, que no hay cariño, que no hay momentos? Sí, todo eso es parte del matrimonio, pero es mucho más que eso. Y además hay otras cosas que no son nada románticas, nada agradables, nada simpáticas, ¿verdad? ¿Qué hace que funcione el matrimonio? El que es un pacto. Es una obligación que adquirimos y que está sostenida por el Señor, por nuestra vinculación con el Señor. Él tiene el poder de hacer que funcione. Hermanos amados, voy a decirlo así claramente. Si no fuera por el Señor, realmente, mi matrimonio habría fracasado. No principalmente por culpa de mi esposa, sino por mi culpa. Porque muchas veces a lo largo de mi vida el Señor me ha corregido y me ha dicho, no hagas más lo que estás haciendo. Me ha corregido en la manera en que yo trataba a mi esposa, trato a mis hijos. Y me ha dicho, no lo hagas. Porque sin el Señor no se puede. Entonces, el matrimonio es un pacto, sí, pero es un pacto no de a dos, es de a tres. Gloria al Señor. Y el principal del pacto es Él. Él. Y no es solamente un garante exterior como la ley, ¿no es cierto? Que desde lejos nos mira a ver si fallamos. No, Él se compromete con nosotros. Él se hace parte del matrimonio, se hace parte de la relación matrimonial. Si tú dejas que el Señor se haga parte de tu relación, Él se va a hacer parte. Si tú le dices, Señor, enséñame, ayúdame a amar a mi esposa como tú amas a la iglesia, Él te va a enseñar a hacerlo. Si tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu matrimonio, Él lo va a gobernar y te va a ayudar.
Muchos hermanos están sufriendo cosas terribles en su matrimonio, están angustiados, algunos ya han perdido la esperanza. ¿No es así? Piensan que ya no se puede. Y es cierto, humanamente a veces no se puede. Humanamente la sangre llega al río, a veces no sabemos cómo resolverlo. Y estamos desesperados porque, aunque parezca para la risa, pero no es para la risa, no hay nada que dañe, que haga doler más el corazón que el fracaso en el matrimonio. ¿No es así? Porque uno no solo se siente dolido y herido porque fracasó la relación con la persona que ama, sino porque uno siente que le falló a Dios. Pero quiero darles esperanza, hermanos. Nada es imposible para Dios. Y el que está más interesado en salvar tu matrimonio es el Señor. Y Él tiene poder para restaurar lo que nosotros echamos a perder. Porque sí, lo echamos a perder nosotros, nadie más lo echa a perder por nosotros, somos nosotros los que echamos a perder la situación, pero Él puede restaurar todas las cosas. Él puede tomar nuestra vida que echa en pedazos y la puede restaurar si le damos el lugar que Él le corresponde en nuestro matrimonio. Entonces no digas que tu matrimonio es una cuestión privada, que nadie se puede meter. Todos necesitamos que alguien se meta, primero el Señor, pero si se mete el Señor, créeme, el Señor tiene muchos siervos que va a traer consigo para meterse en tu matrimonio. Mi matrimonio, el tuyo, el ninguno, puede funcionar bien a lo largo de toda la vida sin ayuda de otros. Nunca va a funcionar. Sobre todo por la terrible presión que ejerce el mundo sobre el matrimonio. Ya mencioné estas dos cosas. Tenemos otras, las puedo mencionar muchas más, pero una de las cosas que me parece terrible, por ejemplo, que está presionando al matrimonio y la familia, es la sociedad de consumo. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermano, la sociedad de consumo? Tiene mucho que ver. Primero, porque desde que somos niños se nos mete, se nos condiciona en la idea de que somos seres consumistas y que todo lo que tenemos que hacer es satisfacer deseos ilimitados, ¿no es cierto? Y que si no nos gusta una cosa, tenemos 10 opciones diferentes y podemos usarlas. Usted va a comprar una leche al supermercado. Cuando yo era niño, estábamos hablando el otro día, los que son más viejos se van a acordar, esto ya se le cae el carné a uno, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que pasaba un señor y cambiaba las botellas de leche. ¿Alguien se acuerda de eso? Había unas botellas, ¿no es cierto? Entonces uno dejaba las botellas vacías y pasaba un señor y las cambiaba por botellas y tenían una tapa roja. Después aparecieron con tapa azul. Bueno, eso hay que ser viejo para acordarse de eso. Pero ahora uno va al supermercado, Dios mío, uno no sabe qué comprar, ¿no es cierto? Leche con lactosa, sin lactosa, con no sé qué, con no sé cómo, de almendra, no sé. Y no solo eso, sino 40 marcas de leche. Entonces, ¿qué ocurre? La gente experta en marketing dice que se produce una especie de infidelidad hacia la marca. O sea, la gente cambia de marca, no me gustó la leche, la cambio. Ahora, está bien, es la leche. Nadie tiene que ser fiel ni nadie está casado con la leche, ¿no es cierto? Pero si uno se acostumbra a que en todos los aspectos de la vida es así, entonces llega el momento en que uno empieza a ver hasta las relaciones con otras personas de la misma manera, como una relación de consumo. Entro en una relación, no me satisface, la cambio. Ese es el primer efecto de la sociedad de consumo. Y muchos creen que eso es uno de los elementos que está socavando más profundamente la institución del matrimonio y la familia. Pero el segundo es que esta sociedad, hermanos, está exprimiendo a muchos jóvenes con una vida de trabajo que no deja tiempo ni para la relación de la familia, ni la relación matrimonial, ni absolutamente nada. ¿No es así? Y eso daña. Porque todas las relaciones humanas para que funcionen requieren tiempo, requieren trabajo, requieren dedicación. Y si no tenemos tiempo, ¿qué haremos? Ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Entonces, claramente las presiones son enormes, son gigantescas. Esta revolución, ¿no es cierto?, además de las ideas que nos dice que en realidad el matrimonio es algo que uno puede cambiar si no se siente feliz. Bueno, todo esto está allí, bombardeándonos todo el día, sin parar. Entonces, claramente el matrimonio está en crisis, en el mundo entero.
Y por eso necesitamos volver nuestra mirada a los fundamentos eternos. Si fueren destruidos los fundamentos, pregunta el salmista, si los fundamentos de la realidad, del mundo, del mundo creado por Dios, son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué haremos? Mirar a lo que es eterno, a lo que no cambia. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, sí, la situación de la cultura actual está distorsionada, el matrimonio ha sido distorsionado por ustedes, pero en el principio no fue así. Eso no era así. Y por eso esa afirmación tan graciosa de los apóstoles, no conviene casarse. Fíjense que ellos estaban tan contaminados por la cultura de su tiempo que pensaron que amarrarse a una mujer con esas condiciones no le convenía a nadie. Así de contaminados estaban los mismos apóstoles. Pero fue el ejemplo de Cristo el que los cambió. ¿Verdad? ¿Conviene amarrarse a una persona de esa manera tan categórica, les pregunto? ¿Será conveniente para nosotros? No, no es conveniente, porque nos va a costar. A Jesucristo le costó la vida amarrarse a nosotros de esa manera. ¿No es así? Así que no le fue conveniente para Él. Perdió todo por amor a nosotros. Pero eso es lo que verdaderamente significa amar. Termino diciendo esto. ¿Por qué Dios pone una medida tan alta para el matrimonio? Lo mismo que preguntaron los apóstoles. ¿Por qué Dios pone esta medida tan alta, tan absoluta? ¿Por qué no lo suaviza un poco? Hay una razón fundamental. Porque nos hizo para que seamos como Él. Y Él no va a descansar hasta que seamos como Él. Simple, ¿verdad? Por eso nos pide que amemos como Él ama. Por eso nos pide que nos entreguemos como Él se entrega. Por eso nos pide que en el matrimonio amemos a la esposa y al esposo como Él nos ama a nosotros. Porque está decidido a que seamos hechos semejantes a Él. Porque somos sus hijos amados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Y no existe, me parece, en términos humanos, ningún lugar más adecuado para ser como Él que el matrimonio. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos dé su socorro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, queremos rogar en especial por todos aquellos hermanos y hermanas, matrimonios que están pasando por tiempos difíciles, tiempos en que la relación parece inestable, parece que no funciona. Rogamos por ellos, Señor, por todos nosotros, porque todos nosotros, por supuesto, pasamos por tiempos difíciles, pero particularmente por aquellos hermanos que han perdido o están perdiendo la esperanza, que reciban consuelo en esta mañana, que reciban fe en esta mañana, que reciban la certeza de que nada es imposible para ti, Señor, y que tú puedes reparar todas las cosas si las ponemos en tus manos, que podemos traer delante de ti nuestras vidas destrozadas, nuestros matrimonios quebrados, y tú puedes restaurarnos, Señor, porque ese es tu propósito, porque esa es tu voluntad, porque para ti nada es imposible. Socórrenos, Señor, para no ser contaminados por las ideas del mundo, por las presiones del mundo, por los conceptos del mundo, por la cultura de este mundo, y podamos adherirnos, aferrarnos a lo que tú nos has revelado, lo que tú nos has enseñado, porque en ti hay recursos más que suficientes para que se cumpla tu voluntad respecto a la familia y al matrimonio en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.